de Judas, ¿cierto? Judas el Iscariote, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo, hermanos, Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Bien, de Judas, la vez pasada, o hace ya algo de un mes, vimos algunas características de este Judas, que era pues egoísta, ¿sí? En verdad, era hipócrita y también era orgulloso, bastante orgulloso. Y también veíamos que Judas fue el apóstol, pues, o el siervo, que no llegó a ser apóstol, pero era uno de los siervos del Señor, que fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, lo vendió. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. En ese tiempo, hermanos, 30 monedas de plata era el precio de lo que valía un esclavo. Entonces podemos imaginar el desprecio que tenían hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no ofrecieron más. 30 monedas de plata. Y en esta mañana, pues bueno, y veíamos la vez pasada en Juan capítulo 18, los versículos del 1 al 3. También comentábamos que esto estaba sucediendo en una madrugada, más o menos desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Cuál fue el último milagro que presenció Judas? Él compartió pues 3 años con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Escuchó lo que otros o lo que los otros escucharon. Vio lo que los otros vieron de la persona, de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el último milagro que pudo presenciar Judas? En ese Juan 18, y en esta mañana pues vamos a ver versículos 4 al 11. Versículos 4 al 11. Pero el último milagro que presenció Judas fue cuando el Señor, en su gracia, sanó la oreja de aquel siervo Malco. Se llamaba el hombre Malco. Bien, ¿qué pensaría Judas? ¿Qué pensaría? ¿Qué estaría en su cabeza viendo que el Señor no respondió ante ese batallón? Porque Judas no fue solo, ¿fue con cuántos hombres? 600, más los demás que se pegaron, ¿no? ¿Qué pensaría que el Señor no respondió a como Judas quería? Más bien hizo este milagro a este siervo que se llamaba Malco. Hermanos, pero en esta mañana no vamos a ver acerca de Judas, sino unas cualidades de la persona de nuestro Señor Jesucristo que resalta Juan en este momento del arresto que se le hace a nuestro Señor. Y antes de continuar, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra. Que no sea yo, Señor, hablando a los oyentes, sino tu palabra. Que ésta llegue, Señor, a las mentes, a los corazones. Que llegue, Padre, a cambiar sus vidas, que ese es el propósito. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma y las intenciones del corazón. Muchas gracias, Padre Santo, por esta porción que vamos a contemplar de tu Hijo, y en los méritos de Él oramos. Amén. La primera, hermanos, cualidad que se puede contemplar acá y que resalta Juan
en cuanto o en el momento del arresto, recordándoles que este suceso está en un lapso de tiempo entre las 12 de la medianoche y las 3 de la mañana. Pero lo primero que podemos contemplar nos muestra su valor, el valor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que fueron unos hombres, ¿sí? Un ejército con espadas, con palos, ¿sí? Pero con teas y también con antorchas, ¿sí? Y pensaban posiblemente que iban a buscar a un fugitivo, a un hombre que se iba a esconder, a un hombre que iba a huir y posiblemente iba a usar los árboles o las cuevas, ¿sí? de aquella tierra. Por eso llevaban un número grande, ¿sí? Pero resulta que no. ¿Qué dice el versículo 4 de Juan 18? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué dice? Se adelantó, ¿no? Él sabía y se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y es que se requiere de mucho valor, un hombre desarmado y solo, y enfrentarse o ponerse al frente de un número de 600 y más personas que iban a cogerlo, a capturarlo. Se requiere, hermanos, de mucho valor. El Señor, sabiendo que iban por Él les hace la pregunta, ¿y a quién buscáis? Hay una descripción que dicen aquellos hombres de las tierras que estudian de Israel. Dice que la Pascua era una noche, luna llena, y que se veía tal cual como si fuera de día. Pero iban con antorchas, ¿no? E iban con teas para encontrarlo, para buscarlo. Qué valor, hermanos, se necesitaba de nuestro Señor Jesucristo para venir a esta tierra y saber que lo iban a matar, ¿no? Que venía a esta tierra a buscar, pero también sabía que lo iban a matar, ¿no? ¿Se requiere valor? Se requiere valor. Hay algo que se ilustra este hecho de lo que estamos viendo acá en Juan 18 y está en Zacarías capítulo 11. Y vamos a ir allá a Zacarías capítulo 11. Y en Zacarías capítulo 11 el Señor manda a Zacarías a que vaya y cuide unas ovejas y les llama las ovejas de la matanza, capítulo 11, versículo 4. Pero lo que vemos acá en esta porción de Zacarías 11 es una comparación, hermanos, porque este pueblo, Israel y Judá, estaban sumidos en la desobediencia, en el pecado. Habían abandonado a Dios. Zacarías, obedeciendo a Dios, va y dice acá, versículo 4, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Pero les decía que eso es un espejo, una comparación, porque Zacarías estaba apacentando a aquel pueblo desobediente, duro de corazón y de oídos sordos. ¿Y el Señor qué? Dios ya estaba cansado de eso. Pero dando la última oportunidad, manda a este siervo Zacarías. Versículo 7. ¿Qué dice Zacarías acá? Apacenté pues las ovejas de la matanza. Y vuelvo, les digo que no eran ovejas. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel y de Judá.
las apacenté, es decir, les habló la voluntad y el pensamiento de Dios, las instruyó, ¿cierto? Eso es a los pobres del rebaño, dice, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. 2 callados, dice acá, y Zacarías haciendo el papel del buen pastor. 2 callados hizo, dice él, ¿sí? Gracia, porque así es el Espíritu de Dios hacia el hombre pecador, ¿no? Gracia. Pero también hizo otro callado que lo llamó ataduras, porque quería unir a esos 2 pueblos alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sería que lo escucharon? ¿Qué dicen? ¿Sería que vieron esa gracia? Dice Zacarías, versículo 8. Y destruí a 3 pastores en un mes. Posiblemente algunos ayudantes, pastores, ¿sí? Y aquí la palabra es, los despidió. ¿Por qué? Porque no servían para nada. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. No eran buenos pastores. Versículo 9. Sucede después de un tiempo, hermanos. Dice, no os apacentaré más. La que muriere, que muera, dice acá Zacarías. La que se perdiere, que se pierda. ¿Sí? ¿Por qué dice eso Zacarías? ¿Por la obediencia? ¿Por la atención del pueblo? No. Se cansó de apacentar un pueblo rebelde, contumaz y duro de corazón. Dice, versículo 9, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Pero ¿por qué Zacarías trae esto a ilustración? Pues porque Dios ya dijo, este pueblo lo abandono y lo dejo en manos de sus enemigos. Dice el versículo 10, tomé pues el callado de gracia y lo quebré. Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que todo esto era palabra de Jehová. ¿Sí? En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel tenía que sobreveer, cuidar, proveer a los sacerdotes y también a los profetas. Pero era tal la abandono hacia las cosas de Dios y hacia el Señor, que es necesario que este Zacarías le diga al pueblo lo siguiente, y les dice, si os parece bien, ¿sí? O sea, les da una alternativa, si os parece, ¿sí? Dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y como una forma de insulto, de burla, de desprecio hacia lo que Zacarías o el trabajo que él estaba haciendo, que era simplemente llevar, ilustrar lo que ellos eran y mostrar el pensamiento de Dios, ¿qué le pagaron? 30 piezas de plata. Era el precio de un despreciado. Era el precio de alguien que socialmente era aislado. ¿Ha sentido usted el desprecio de alguien? ¿Lo ha sentido? ¿Ha sentido eso?
es bueno, es como agradable sentir eso. Y más de alguien a quien se quiere ayudar, a quien se quiere traer. Dice el Señor en el versículo 13, y me dijo Jehová, échalo, como de manera sarcástica, ¿no? Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Sí? Es lo mismo, hermanos, de lo que contemplamos allí en Juan capítulo 18. Dice acá para terminar el versículo, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová del tesoro. Hace un rato, cuando fue la Semana Mayor o la Semana Santa, iba a saludar a un grupo de amigos y estaban hablando precisamente de los días, del sacrificio. El tema era en sí lo que se recuerda o lo que se hace en esa semana. Pero iba acercándome cuando escuché el comentario de un compañero de la siguiente manera. Esa frase no se me ha podido olvidar. Y ese man, dijo él, hablando del Señor, y ese man no sé para qué se burlaba. No sé para qué vino a este mundo si sabía que lo iban a matar. Y se burlaban. Yo llegué ahí, escuché eso, no fui capaz de decir nada y así como llegué me fui. Pero eso es lo que piensa el mundo. Cuando el Señor estaba crucificado, ¿qué decían? A Elías llama a este, ¿no? Dejemos, si viene y lo baja de ahí. ¿Qué más decían? A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Pero volviendo a Juan capítulo 18, hermanos, volvamos allá. Juan 18. Se requiere valor. Y esa es una de las cualidades o características de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo que podemos contemplar aquí en este Juan capítulo 18. De ese Juan también, ¿no? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Será que se requiere valor, hermanos, para venir a este mundo? ¿Sí? Pero hay una esperanza ahí en ese capítulo 1 donde está citado ese versículo, y a los que le recibieron, ¿no? Y hay una esperanza, un propósito por el cual fue esa venida. Pero hermanos, el Señor también hoy en día sigue con ese mismo valor. Le pediría el favor a un hermano que nos lea Romanos 8:34. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Gracias. ¿Quiénes se condenarán? Esto es lo que Dios. Por tanto, que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. Gracias, hermano. Así como en este versículo 4, Él se pone delante y pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Qué hace hoy en día? ¿Qué hace en este momento? Intercede, ¿no? Por cada uno de ustedes. ¿Ante quién? Ante el Padre. ¿Y qué hace referencia a que intercede? ¿Quién me puede explicar eso? Los estudios. ¿A mi favor? Habla, exacto, hermano. Habla a favor de usted. ¿Se requiere valor para hacer eso, a pesar de lo que usted y yo somos? ¿Será que se requiere valor? ¿Sí? Y eso es lo que vemos en una de las características de nuestro Señor en el momento de su arresto. Otra de las características
nos muestra su autoridad. Versículos de Juan 18, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué hicieron? Retrocedieron, ¿no? Sí, y cayeron a tierra. Aquel hombre desarmado, solo, ¿sí? Ellos pensaban o tenían la intención de tal vez buscar por todos los senderos, árboles, cuevas, a un hombre, pero resulta que no. Estaba ahí al frente de ellos y les dice: yo soy. El mismo yo soy desde antes, ¿sí?, de la creación del mundo. El yo soy de Moisés. ¿Cuántos, a los que les gusta leer la escritura, cuántos yo soy ahí en Juan? ¿Cuántos yo soy? ¿Cuántos? Oiga, muchos. Pero la frase tal cual, literal, yo soy 7 veces, acompañada con 7 milagros. Y cada uno identifica un atributo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero veíamos, hermanos, su autoridad. Dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esta palabra o esta frase también es de autoridad. No les pide el favor a estos hombres, 600 y más, sino es: dejad ir a estos. Y así pasó y así sucedió. Pero miremos, hermanos, otros comentarios diferentes a lo que está acá en cuanto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, o que habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, hermano que me lea por favor, Lucas 4, versículos 31 al 32. Lucas 4, 31, gracias hermano. Descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y entraba estaba enseñando, y se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Gracias, hermano. Su palabra, dice la gente, era como o con autoridad, ¿no? Sí. Alguien que no era del pueblo de Israel también reconoció la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí más adelante, hermanos, Lucas capítulo 7, hay un centurión, un hombre romano, en Lucas 7, sin perder Juan 18. Lucas capítulo 7. Y el título de la porción es: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, recitando pues la porción, dice que había un centurión romano que tenía un siervo al cual él amaba mucho, pero este siervo ya casi iba a morir. Pero escuchando el centurión que cerca de esas tierras donde él vivía estaba Jesús, mandó unos amigos, y posiblemente el centurión no podía, estaba ocupado en sus labores. Y esto dice acá, Lucas 7, versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que les concedas esto. 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, versículo 6, y Jesús fue con ellos.
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sería que reconocía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Dice el hombre del versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados para mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Sí? Pero el Señor, dice el versículo 9, se maravilló, ¿no? Mucho de la fe de este hombre, porque reconocía la autoridad de la persona, que simplemente con su palabra en decir o en pensar sanar a ese siervo, su siervo sanaría. Un hombre romano, un hombre ni judío ni nada, pero que había escuchado de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿El milagro fue hecho? Sí, el milagro fue hecho. Vamos a ir, hermanos, a 1 Pedro 3:22. También 1 Pedro 3:22, otro hermano que me lea, por favor, ese versículo 22. Allí también se menciona en cuanto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ¿no? La pregunta es, ¿su vida o mi vida está sujeta a él? Todo lo que no ve nuestros ojos, lo que está plasmado ahí en ese versículo, ángeles, potestades, también ángeles, potestades, ¿y qué, hermano? Autoridades. Están sujetos aquí a la autoridad de nuestro Señor. Pero su vida, hermano, hermana, está sujeto, ¿sí? Si todos esos seres celestiales están sujetos a Cristo, a la autoridad de Él, nuestra vida estará sujeta a Él. Hay algo que dicen los demonios cuando fue a liberar a aquel hombre Gadadero, ¿sí? El Señor le pregunta, ¿cómo se llama, no? Al demonio. ¿El demonio qué responde? Legión, porque somos muchos. Pero ahí hay una frase que dicen los demonios: ¿por qué venís a atormentarnos antes de tiempo, no? Los mismos demonios temen y tiemblan ante la presencia y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero así será nosotros hacia Él. Nos sujetamos, ¿sí?, a Él, a su autoridad. Y volvamos, hermanos, a Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Hemos visto dos cualidades del Señor. La primera es ¿cuál? Acabamos de ver hace 10 minutos. Nos muestra su valor, ¿no? Él vino a mirar, a morir por ti, ¿no? ¿Qué valor? Siendo usted y yo sin valor para Él. Pero su amor fue más grande y por eso vino. Segunda cualidad o característica, nos muestra su autoridad, ¿no? Pero también la que vamos a ver ahora nos muestra su amor. Juan 18,
9. Dice lo siguiente: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, ¿no? O sea, el Señor se ofreció para que ninguno se perdiera. Vamos a ir más atrasito, hermanos, en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. El Señor en su vida, en sus ministerios, en sus 3 años de ministerio, participó en ¿cuántas Pascuas? A los que les gusta leer la Escritura. 3, por allá escuché 3. 3 Pascuas. Capítulo 13, la última Pascua. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Esa expresión, hermanos, los amó hasta el fin, en verdad es difícil de explicar. Es el fin. Si uno piensa que esto es el fin, resulta que sigue más. Es difícil de explicar esa expresión. Pero dice el versículo 2, estaban cenando, ¿sí?, en esa Pascua. Ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. ¿Cómo eran esas Pascuas? Voy a describirlo así de manera breve. La Pascua se hacía en una mesa, o la comida se servía en una mesa, pero no la mesa como la que usamos nosotros, sino una mesa bajita, una mesa sin sillas. Y los siervos del Señor y el Señor se sentaban ahí alrededor de esa mesa. Pero antes de sentarse a la mesa, debía haber un esclavo que era el siervo de aquel anfitrión que estaba ofreciendo la cena, y el esclavo que hacía, pues lavar los pies de los invitados. Resulta que iban a comer, pero ¿qué hacía falta? Lavarse los pies. Pero sus discípulos sabían, ¿no? Sabían que tenían que llegar a la mesa con los pies limpios. Yo imagino, hermanos, diciéndole Pedro a Juan, hágalo usted. O Juan a Pedro, ¿y por qué usted no lo hace? Hágalo usted, Jacobo. Pero en verdad, ninguno se ofreció, ¿no? ¿Sí? Dice el versículo 4 de Juan 13, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿A quién más le lavó los pies? Además de sus 11 siervos, ¿a quién más? A Judas Iscariote. ¿Haría usted eso por alguien que lo iba a entregar, por alguien que ya negoció por su vida? ¿Haría usted eso? Lo pensaría, yo creo, o lo pensaríamos. Pero el Señor lavó los pies de Judas, posiblemente con la esperanza de que reflexionara. ¿Qué pasaría, hermanos, por la mente de este hombre? No sé. Era tan grande su desprecio, su decepción hacia la persona del Señor, pero creo que procedió con su plan. Dice versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo,
¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Pareciera como las enfermedades de hoy en día que se llaman, esa persona es una persona bipolar, ¿no? ¿Cierto? Y le dijo Jesús, versículo 10, el que está lavado no necesita lavarse los pies. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Voy a explicar un momentico este versículo 10, porque dice dos veces la palabra lavado. En verdad, hermanos, en el original, el que está lavado, en el original dice el que está bañado, ¿sí? Bañado. No necesita sino limpiarse. Así es el original, los pies. Limpiarse para poder participar de esa Pascua, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, hermanos, pues podemos ver el amor del Señor, ¿no? Dice ahí, los amó hasta el fin. Ahí más adelante, en Juan 14, versículo 1. Y qué amor, ¿no? Qué amor del Señor para con nosotros. Tal vez el Señor vio a sus discípulos tristes. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Y qué dice? Voy pues a preparar, ¿no? Esta mañana se hablaba de esos lugares, ¿no? Apocalipsis dice, ilustra algo de eso. Las calles de oro y todo. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Si el Señor está preparando un lugar para cada uno de nosotros, nosotros nos estamos preparando para ese lugar. ¿Qué dicen? Bueno, dejemos la pregunta y cada uno se la contestará. Si alguien le dice a usted, hermano, hermana, mire, estas son las llaves de un carro nuevo. ¿Usted qué hace? ¿Se lo regalo? ¿Usted qué hace? ¿Lo rechaza? Levante la mano quien lo rechaza. A ver. ¿Ah? Nadie. Es nuevo y regalado. Señor, así fuera viejito. Yo cuando tenía moto, decía hoy al Señor cuándo tendré un carro. Que uno a veces quiere más, ¿no? Pero si fuera regalado, ¿no? Y algún día que estemos allá en el cielo, va a decir Álvaro, va a decir Reinaldo, Víctor, Zoraida, este es el lugar que preparé para usted. ¿Será que tendremos que decir como el centurión? Uy, Señor, no soy digno que entres en mi casa, porque no tuve por gentileza ir yo personalmente y pedirte el favor. ¿Será que nos va a tocar decir eso? Una casa o un lugar, no me lo imagino, pero el Señor lo está preparando, ¿no? ¿Pero por qué hace eso? Lo hace por amor, hermanos. Segunda de Corintios 5,
Segunda de Corintios 5. Un hermano que me lea versículos 14 al 15. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. 5, sí, hermano, gracias. Capítulo 5, versículos 14 al 15. Porque el amor de Cristo tanto es que uno murió por todos murieron. Y el 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Gracias, hermano. Entonces, el versículo 15. ¿Qué significará la palabra porque el amor de Cristo, el 14, perdón, nos constriñe? ¿Qué era eso de constriñe? ¿Nos qué? Nos aprieta. Dice el diccionario que nos obliga a que ejecute alguna cosa. Pero también el Señor al mirarnos, al vernos, Él se constriñó. Y fue eso el que lo llevó, obedientemente, a aquella cruz y derramar ese amor por cada uno de nosotros. El Señor se constriñó, y constriñir significa como dice el hermano Reinaldo, nos obliga, nos aprieta a que ejecutemos algo, una cosa. Eso es constreñir. Pero el versículo 15 da la respuesta a lo que nosotros debemos hacer. Y por todos murió, ahí de 2 Corintios 5:15, para que los que vivan para ustedes, dice ahí. Ah, no, aquí dice diferente. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por usted. ¿Sí? Por usted. El amor. La última, hermanos, Juan 18, característica, cualidad, atributo que podemos contemplar aquí de la persona de Cristo nos muestra que eligió morir por nosotros y también debido a su total obediencia al Padre. La cuarta, dice versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Vemos ahí, hermanos, pues que el Señor había decidido morir por cada uno de ustedes, por mí. El Señor le hubiera sido fácil decir, me voy. O el Señor le hubiera sido fácil traer a la tierra una legión de ángeles y pelear con esos soldados. Sí, estaba en su poder, ¿no? Le hubiera sido fácil. En una oportunidad querían matarlo, querían apedrearlo. Dice la Escritura que él pasó, ¿no? Por en medio de ellos, ¿cierto? Yo no me imagino, hermanos, estos hombres religiosos agarraron al Señor, al Creador del mundo, al Creador de cada uno de ustedes, y tal vez empujándolo, arrastrándolo, lo llevaban hasta cierto precipicio. Así era como apedreaban. Y estos hombres con piedras en las manos y el Señor allá.
Pero dice la escritura que su hora, ¿qué? No había llegado, ¿no? Y pasó por en medio de ellos. Pero no era la hora. Pero aquí, hermanos, el Señor hubiese podido decir, ya cumplí lo que el Padre quería. Darle a conocer a Él. Atender a hombres. Mostrar sus bondades. Ya cumplí. Hubiera podido decir, bueno, chao, me voy al cielo. Pero, ¿qué hubiese pasado? ¿Quién hubiera llegado al cielo de nosotros si hubiese sido así? Nadie. Nadie. Entonces el Señor decidió morir por ti. Y dice un texto que se leía esta mañana. Vamos a mirarlo. Yo lo aparté por acá. En 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice el versículo 24, que era el que quería mostrar, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Llevó los pecados de quién? Hermano José, los míos, los de cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados. Pero hermanos y amigos, ¿qué llevamos nosotros? Dice Juan capítulo 15, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, ¿sí? ¿Cierto? Pero ahí hay algo, ahí hay un mandamiento, el cual el creyente debe llevar fruto. Y si usted es podado por las dificultades, las tristezas, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede en nuestro ser? Si usted es podado como se poda la vid, ¿qué pasa? Ahí dice, si usted es maleable y trabajado por la persona del Señor, lleva más fruto, dice ahí. ¿No nos daría como pena de pronto con el Señor? Él llevó mi pecado, pero yo no llevo nada. Él cargó con mis miserias, pero yo me crucé de brazos. Que lo hagan otro. Si hay que servir al Señor, que lo hagan otro. ¿No nos da vergüenza eso, hermanos? Versículo 24. Y llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, Dios y el Hijo no querían hijos allá en el cielo creados. No sé si me hago entender. Y si hubiera podido ser. Si el Hijo hubiese decidido, no, yo no muero, yo. Adiós al amigo. Hubiese podido decir, bueno, creemos acá en el cielo para no estar solos, creemos a Luis Capacho, pero pues no lo vamos a hacer así como es allá en la tierra, como envidioso y rencoroso. No, hagámoslo mejorcito. Creemos al Reinaldo, al hermano Reinaldo, pero no lo hagamos así.
a mejorarlo, ¿no? Una versión mejor. Hubiese podido ser así, hijos creados. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Señor, repotenciados. ¿Cuál era el plan de Dios? Que en el cielo estuvieran hijos, ¿qué, hermanos? Rescatados, redimidos. Y por eso el Señor decidió morir, sujetándose a la voluntad del Padre. Y para terminar vamos a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Dice, versículo 10, con todo eso, ya lo que viene diciendo la porción, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, no fue una muerte fácil. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿A qué se refiere esta palabra o esta expresión, verá linaje? Linaje significa miembros de diferentes familias. ¿Hay aquí en esta mañana miembros de diferentes familias? Sí. Pero, ¿dónde, según Isaías 53:10, dónde está viendo el Señor ese linaje? Lo está viendo allá en el cielo. A usted y a mí, ¿no? Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La pregunta en esta mañana, ¿hace usted parte de ese linaje? ¿Hace usted parte de este linaje? Usted puede venir acá a la iglesia, puede escuchar, usted puede volverse miembro fiel, desear bautizarse, hasta como que llegar, y ha pasado, llegar a predicar, dirigir. Pero en verdad ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Hace usted parte de este linaje? O el amigo o la amiga que nos visita quiere hacer parte de este linaje. Verá linaje, ¿no? Dice versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. ¿Quién es el fruto? Cada uno de los hijos redimidos, rescatados, ¿sí?, de esta vana manera de vivir. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Hace parte, amigo o amiga, de esta familia? Mire que vimos en esta mañana 4 atributos, cualidades de la persona de Cristo. Nos mostró ¿su qué? Amor, que no era el primero. Nos mostró su valor, dijeron. Nos mostró su autoridad. Nos mostró su amor. Y nos mostró la sujeción a la voluntad del Padre, ¿no? Nos mostró que Él decidió morir por cada uno de nosotros. Padre bendito, pues muchas gracias, Dios, te damos por ese Hijo maravilloso enviado a este mundo, sabiendo, Padre, lo que Él iba a padecer. Pero era la voluntad de Él mostrarnos al Padre, mostrarnos la gracia, mostrarnos al amor. Pero gracias, Padre bendito, porque fue así y era la única forma para poder rescatar a hombres y mujeres perdidos, sin esperanza, con una muerte eterna,
pero gracias porque tu Hijo se presentó un día en nuestro ser, en nuestras vidas. Oramos por aquel que no ha tomado la decisión de abrir su corazón a ti, para que tenga la oportunidad, el privilegio, la bondad, Señor, de abrir esa mente, ese corazón a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, para que sea salva, para que pueda disfrutar de las bondades de allí en el cielo y compartir todos un día, Padre bendito, la iglesia reunida, diferentes hombres, mujeres de familias, de naciones, de lenguas, reunidos allí, Señor, en el cielo. Qué gran esperanza la que nos espera. Así murieron muchos hombres esperándolo por venir. Pero gracias, Padre, porque nos reunimos, nos congregamos, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a recoger tu iglesia. En los méritos de Él oramos. Amén.